Saludos a todos y ante todo gracias a los que visitáis este modesto canal. Por supuesto a mis algo más de 1500 suscriptores repartidos por casi todo el mundo. Y también gracias a aquellos que preferís aportar vuestro granito de arena a través de los comentarios. Todo ello hace que me anime a seguir en la brecha. Como podréis apreciar, en este primer vídeo de 2019 hago algunas modificaciones en el montaje, todo con el único fin de darle algo más de dinamismo. He de decir que prácticamente ya os he mostrado toda mi colección de locomotoras, solo restan algunos viejos modelos, así que en adelante espaciaré algo más la frecuencia de mis vídeos y me limitaré a aquellas nuevas adquisiciones que vaya realizando, siempre acordes a mi presupuesto, y a algunos otros asuntos que vayan surgiendo. Así pues, hoy os muestro mi vieja Mitsubishi 269, todo un icono de los ferrocarriles españoles. Espero que os guste. ¡Vamos a ello! La serie 269 ha sido sin duda la más importante y extensa de locomotoras eléctricas de Renfe. Entre los años 73 y 85 se llegaron a fabricar un total de 265 unidades. CAF, con sede en Beasain, ha sido su principal fabricante en España. Estas locomotoras han remolcado de todo: estrellas, diurnos, talgos a alta velocidad, mercancías e incluso trenes de cercanías. Hoy por hoy ya han cubierto su ciclo de vida y prácticamente todas están retiradas del servicio. Sus reproducciones a escala han hecho las delicias de los aficionados. Esta que os muestro, de la antigua Ibertren, tiene ya más de 30 años a sus espaldas. Tal como se puede ver, su acabado es bastante aceptable para tratarse de un modelo con tanta solera, incluso con pantógrafos metálicos extensibles. Porta aros de adherencia en uno de los bojes y se trata de uno de los primeros modelos que Ibertren adaptó al sistema 2N. Así, apreciamos los agujeros inferiores del boje sin aros, donde se alojaba el patín central de las más antiguas 3N, y el curioso mensaje en la parte inferior de la caja. En aquel entonces, en los años 80, de este modelo, tan solo se habían editado la versión verde y la nueva imagen. Acceder a su interior no resulta complicado si seguimos unos simples pasos. Es aquí donde el ventanuco central sin cristal juega un papel importante. Primero, tiramos hacia arriba con el pulgar desde uno de los lados para, ayudados de un palillo, bloquear el encastre de la pestaña en su hueco. Luego damos la vuelta y con un destornillador pequeño de punta plana, introducido por el ventanuco, bastará una leve presión para liberar la otra pestaña y tirar de la carcasa hacia arriba. Si no lo hacemos así e intentamos colar el destornillador por debajo de aquella, lo único que conseguiremos será forzarla y arañar el propio chasis. El interior nos muestra un chasis monocasco metálico, lo que confiere al modelo cierto peso, con un hueco en el que se aloja el motor, sin volantes de inercia, claro. Aunque este modelo en origen era analógico, le instalé por mi cuenta un decoder, que puede adaptarse sin problemas en el espacio superior sin molestar al encaje de la carcasa. En esta toma se aprecia el esquema de colocación de los cables, sin tomas de luz, porque aquellos modelos aún no las incorporaban. Por la contra, resultaba fácil retirar los bojes para una eventual limpieza o un más profundo engrasado.
En rodadura es donde el modelo no cumple las expectativas iniciales, aunque obviamente no se puede esperar que un modelo analógico tan antiguo, adaptado y sin volantes de inercia tenga un comportamiento similar a uno más moderno y digital. Lo cierto es que su transitar es brusco, a tirones y muy ruidoso, como si el sinfín no hiciese un contacto fino con los engranajes tractores. Esto último puede solucionarse en parte con un aplique de grasa al piñón de contacto. Si bien podemos hacerla circular a velocidades lentas, sin problemas de adherencia, se parará en cambios de vía no adaptados, por lo que convendrá hacerlo a velocidades moderadas para superar este inconveniente.